¿Te imaginas si el destino del mundo descansara sobre la fe de un hombre y en la majestuosa construcción de una nave capaz de desafiar la furia del cielo? Hoy te invito a adentrarte en una de las historias más conmovedoras y misteriosas de la Biblia, el Arca de Noé, símbolo eterno de salvación y esperanza que transformó el fin de una era en el renacer de la humanidad. En un tiempo en el que la corrupción y la violencia se habían extendido como una sombra oscura sobre la tierra, Dios decidió purificar su creación mediante un diluvio que borraría la maldad y permitiría comenzar de nuevo. Noé, un hombre justo y fiel, encontró en el silencio de su corazón la voz divina que le reveló el inminente castigo. En ese momento, la fe de Noé se convirtió en su escudo y su fuerza, y obedeció sin titubear las instrucciones del Altísimo para construir un arca imponente que albergaría a su familia y a un par de cada especie de animal. Durante años, mientras los vecinos se reían y se burlaban de la idea de edificar una gigantesca embarcación en tierra firme, Noé trabajó con devoción y perseverancia. Cada tabla, cada clavo y cada detalle de la construcción fueron un testimonio del compromiso de un hombre que confiaba plenamente en la palabra del Señor. Con la ayuda de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtió en el artífice de la salvación, plasmando en madera y metal la promesa divina de un nuevo comienzo. Los días se convirtieron en noches de labor incansable, en los que la fe se transformó en acción y la esperanza en un faro luminoso que iluminaba el camino hacia el futuro. La narrativa del arca no es solamente la historia de un diluvio catastrófico, es el relato de un pacto eterno entre Dios y la humanidad. Cuando las aguas comenzaron a elevarse y la tierra se sumergió en un océano de lágrimas, el arca se convirtió en el refugio sagrado, el santuario flotante que resguardaba la vida de aquellos elegidos. Durante 40 días y 40 noches, la tormenta rugió con una fuerza que parecía querer borrar todo vestigio del mundo antiguo. Cada rayo, cada trueno, era la manifestación de la justicia divina que no permitía la permanencia del mal. Sin embargo, en medio de aquella devastación, la fe inquebrantable de Noé fue la llave que abrió la puerta a la salvación. Mientras el diluvio se extendía por todas partes, el interior del arca se llenaba de un ambiente de calma y esperanza. Animales de toda especie, desde el majestuoso león hasta la más pequeña de las aves, compartían ese santuario construido por manos guiadas por la divinidad. La coexistencia de la creación entera en un mismo espacio era una imagen poderosa que reflejaba la intención de Dios de preservar la diversidad y la belleza de la vida. Cada especie, con sus singularidades, formaba parte de un plan mayor, en el que la armonía y el equilibrio eran restaurados gracias al cumplimiento de la voluntad divina. La construcción del arca, con sus dimensiones colosales y su diseño perfecto, ha sido objeto de admiración y estudio a lo largo de los siglos. Expertos en arqueología y teología han debatido sobre la ubicación exacta, los materiales utilizados y la ingeniería detrás de tan imponente estructura. Aunque las investigaciones modernas se apoyan en métodos científicos para reconstruir la historia, para los cristianos la esencia de este relato reside en la fe y en la intervención directa del Creador. Los detalles técnicos, si bien fascinantes, son secundarios ante el mensaje de salvación y redención que el arca encierra. La historia de Noé es una muestra palpable de cómo la obediencia a Dios y la confianza en su plan pueden transformar incluso la situación más desesperada en una oportunidad para renacer. El diluvio, con toda su magnitud y ferocidad, simboliza el juicio divino y la purificación de un mundo contaminado por el pecado. La Biblia relata que el agua cubrió las montañas y borró las huellas de la maldad, estableciendo un nuevo comienzo para la humanidad. Esta catástrofe natural, interpretada por algunos como un castigo severo, es para el creyente el acto de amor de un Dios que no desea perpetuar el sufrimiento, sino ofrecer una oportunidad para que la humanidad se acerque a Él con un corazón renovado. La promesa de un mundo limpio, en el que la fe y la justicia reinaran, se materializó en el repunte de la vida que emergió tras el fin del diluvio. Conforme las aguas comenzaron a retirarse,
la esperanza se hizo palpable en cada rincón de la tierra. El arca, anclada en las montañas, se convirtió en el símbolo del renacer, de la alianza eterna entre Dios y la creación. Noé, al bajar del arca, fue testigo de una nueva realidad, en la que cada gota de agua remanente era un recordatorio del sacrificio y la misericordia del Altísimo. La señal del arco iris, que emergió en el firmamento, se estableció como el símbolo del pacto divino, una promesa de que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. Este gesto, cargado de significado y de amor incondicional, transformó el dolor del pasado en un canto de esperanza para las generaciones venideras. La historia del Arca de Noé ha dejado una huella imborrable en la fe cristiana, siendo interpretada como una lección eterna sobre la importancia de la obediencia y la confianza en Dios. La narrativa bíblica nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia humana y la necesidad de mantener viva la llama de la fe en tiempos de adversidad. En cada etapa de la construcción y en cada instante vivido durante el diluvio, Noé se erigió como un ejemplo de virtud, demostrando que, aun cuando el mundo parezca sumido en el caos, la luz divina siempre está presente para guiar nuestros pasos hacia un destino mejor. A lo largo de los siglos, la figura de Noé ha sido objeto de innumerables interpretaciones y representaciones artísticas. Pintores, escultores y escritores han buscado plasmar en sus obras la grandeza de su fe y la magnitud del diluvio, resaltando el aspecto simbólico de la arca como refugio y salvación. Cada obra de arte, al igual que cada estudio académico, es un homenaje a la valentía de un hombre que, frente a la incredulidad de su entorno, se mantuvo firme en su convicción y en la palabra del Señor. Estas expresiones culturales han contribuido a mantener viva la memoria de este relato sagrado, recordándonos que, en tiempos de crisis, la fe es el ancla que nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. El mensaje que se desprende de la historia del arca es tan relevante hoy como lo fue en aquel tiempo remoto. En un mundo en constante cambio, en el que las dificultades y los desafíos parecen multiplicarse, el ejemplo de Noé nos enseña que la fidelidad y la obediencia a Dios son el camino hacia la salvación. La reconstrucción de la humanidad, simbolizada en el repunte de la vida tras el diluvio, es un recordatorio de que siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, de renacer a partir de las cenizas de un pasado doloroso. Cada crisis, cada adversidad, puede transformarse en una oportunidad para fortalecer nuestra fe y reafirmar nuestro compromiso con el plan divino. El relato del Arca de Noé no es simplemente una crónica de hechos extraordinarios, sino una invitación a examinar nuestro interior y a cuestionar nuestras prioridades. En medio de la vorágine del mundo moderno, es fácil perder de vista lo verdaderamente importante, la relación íntima y personal con el Creador. Así como Noé se apartó de la corrupción de su época para construir un refugio de salvación, nosotros también estamos llamados a alejarnos de aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. La arca se convierte, en este sentido, en un símbolo de la protección divina, en la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor de Dios nos envuelve y nos guía hacia un destino de luz y esperanza. Las enseñanzas que emanan de esta historia son vastas y profundas. Desde la importancia de la obediencia y la humildad hasta la relevancia de confiar en los designios divinos, cada aspecto del relato nos invita a una reflexión sincera sobre nuestra propia existencia. El Arca de Noé nos recuerda que la fe no es un mero concepto abstracto, sino una fuerza poderosa que puede transformar vidas, superar obstáculos y construir puentes hacia un futuro lleno de promesas. En el cruce de la historia y la teología, encontramos una invitación a vivir con pasión y determinación, a ser custodios de un legado que trasciende el tiempo y las circunstancias. Durante siglos, la historia del Arca ha sido motivo de asombro y debate entre eruditos y fieles devotos. Las investigaciones arqueológicas, aunque sujetas a interpretaciones diversas, han buscado encontrar rastros que confirmen la veracidad de este relato milenario. Aunque la ciencia y la fe puedan a veces transitar por caminos distintos,
Es innegable que cada descubrimiento en el terreno del conocimiento humano fortalece el misterio y la majestuosidad de la intervención divina. Los vestigios de antiguas civilizaciones, las leyendas transmitidas de generación en generación y las evidencias encontradas en textos ancestrales se unen para ofrecer una visión integral de un acontecimiento que, lejos de ser un mito, es la manifestación del poder redentor de Dios. La figura de Noé, con su inquebrantable confianza en el Señor, se erige como un faro en medio de la oscuridad. Su historia es un testimonio de cómo la fe puede desafiar las leyes de la naturaleza y transformar la adversidad en una oportunidad de renacimiento. En cada clavo clavado, en cada tabla colocada en el arca, se esconde la convicción de un hombre que sabía que la voluntad de Dios era la fuerza más poderosa del universo. Así, la narrativa del diluvio se convierte en un espejo en el que cada creyente puede ver reflejada la posibilidad de una renovación espiritual, de una vida guiada por la esperanza y el amor inagotable del Altísimo. El renacer de la humanidad, simbolizado en el amanecer tras el diluvio, es un recordatorio de que no importa cuán devastador parezca el juicio divino, siempre existe la posibilidad de reconstruir y volver a empezar. Cada rincón de la tierra, humedecido por las lágrimas del cielo, se transforma en un lienzo en blanco, en el que se pinta la obra maestra de la redención. La señal del arco iris, ese puente de colores que se extiende en el firmamento, es el testimonio visual del pacto eterno que Dios estableció con la creación, asegurando que jamás se repita la catástrofe que arrasó con la maldad y la oscuridad. El relato del Arca de Noé es también una invitación a la reflexión sobre el verdadero significado de la salvación. No se trata únicamente de una escapatoria ante la furia del diluvio, sino de un llamado a la transformación interna, a la renovación del espíritu y al fortalecimiento de la fe. En un mundo que a menudo se ve sacudido por crisis y conflictos, la historia de Noé nos muestra que la esperanza siempre prevalece cuando depositamos nuestra confianza en el poder divino. La salvación es un regalo que se obtiene no por los logros humanos, sino por la gracia infinita del Creador, que ofrece a cada alma la oportunidad de renacer y caminar en la luz. Los relatos sagrados de la Biblia, transmitidos a lo largo de los siglos, invitan a cada creyente a encontrar en su interior el eco de la fe y la determinación. El Arca de Noé no es solo una estructura de madera y clavos, es un monumento a la capacidad del hombre de responder al llamado divino, de levantarse frente a la adversidad y de construir, con sus propias manos y su espíritu inquebrantable, un refugio de amor y redención. Cada palabra del relato, cada símbolo y cada señal son recordatorios de que Dios siempre está presente, guiándonos y protegiéndonos en cada paso del camino. La enseñanza de este relato va más allá de la simple narración histórica. Es una lección de vida, una invitación a repensar nuestras prioridades y a reconocer que, en medio de las tormentas de la existencia, la fe es el ancla que nos mantiene firmes. El Arca de Noé nos exhorta a confiar en el plan divino, a reconocer que incluso en la aparente destrucción se esconde la semilla de un nuevo comienzo, y que cada final es, en realidad, la antesala de una resurrección llena de luz y esperanza. Cuando contemplamos la imagen del arca flotando en medio de aguas turbulentas, vemos reflejada la promesa inquebrantable de un Dios que transforma la adversidad en salvación y el dolor en esperanza. La historia de Noé es un llamado a renovar nuestra fe, a confiar en que, aún en los momentos más oscuros, la misericordia del Señor nos conducirá hacia un amanecer lleno de promesas y bendiciones. Que el legado del Arca de Noé inspire en cada uno de nosotros el valor de construir, con manos y corazones decididos, un mundo renovado por el amor divino y la certeza de que la salvación siempre está al alcance de quien cree.